Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase de Rosa de Sarón. Sean todos bienvenidos y también demás hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos y visitantes que ven este canal de Pip Juárez en YouTube para las clases de escuela dominical. Sean todos bienvenidos. Y estamos por comenzar una serie de temas como parte de nuestra revista trimestral, a nombre de nuestro hermano César Sánchez, nuestro titular de la clase, y también de su servidor Fernando Franco. Bueno, temas muy interesantes acerca de la confianza, caminando con confianza. Es el tema principal, caminando con confianza, y vamos a ver varios temas de este tema principal. La base de la confianza, confianza frente al temor, confianza en medio del conflicto, confianza en los tiempos de incertidumbre, confianza después del fracaso, ¿sí? Y otros temas que vienen por ahí, intermedios, y luego confianza en los tiempos de prueba. Muy pertinentes, obviamente, estos temas a nuestra situación actual, en la que hemos estado pasando por este último año y medio, hermanos y hermanas y amigos que nos visitan. Y es necesario, como cristianos, tocar y recordar estos temas, porque la verdad es que este tipo de temas, este tipo de enseñanza, no solamente debe quedar como una enseñanza en nuestras vidas, sino como una práctica, porque se necesita a diario, a diario. ¿Y de qué trata todo este tema de la confianza? Bueno, el hombre siempre busca en quién tener confianza, ¿sí? Se dice que, pues, muchos ponen su confianza en los gobiernos, en los líderes políticos, algunos otros en los líderes religiosos, inclusive, vamos a mencionar así, en su pastor o en su discipulador o en su maestro de escuela dominical o en algún hermano o hermana de más tiempo en el evangelio, o en el papá o en la mamá o en algún tío o en algún hermano o hermana mayor de edad. Y el punto es mencionar lo siguiente: todos y cada uno de ellos seguramente en algún punto del tiempo te van a decepcionar, te van a fallar. Y sí, lo vuelvo a repetir, y algunos van a decir: oiga, hermano, pero mencionó también que al pastor o que al papá o a la mamá. O sea, no confundamos esto, hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y se nos orilla, debido a este tipo de situaciones en las que sufrimos, que nos fallan. ¿En qué nos fallan? Pues en el tema que estamos tocando de la confianza. Deposita uno la confianza en personas, todos los tipos de personas que he mencionado, y nos van a fallar. Eso es seguro, está prácticamente garantizado que nos van a fallar. Y a lo mejor alguien puede decir: oiga, hermano, a lo mejor está yendo muy fatalista o muy pesimista o muy negativo. No, hermanos, el tema de la clase, como siempre les menciono, está basado en el análisis de la palabra de Dios. Entonces, lo más sano y lo mejor, lo más correcto y lo más propio siempre es creerle a la palabra de Dios. ¿Por qué creen que existe ese versículo en el que dice que maldito el varón que confía en el hombre?
Es una palabra muy fuerte, es una maldición muy fuerte, pero que está en la palabra de Dios y inspirada y verdadera, cierta esa afirmación. Y inclusive, hermanos, si nos encerrásemos en nosotros mismos y decir, bueno, pues ya me falló mi papá, mi mamá, o mi hermano, mi hermana, mi pastor, mi consejero espiritual, mi discipulador, nombra a quien quieras. Y se decepciona uno y uno de manera natural termina uno diciendo, bueno, en el único que puedo confiar pues es en mí mismo, porque yo procuro mi propio bien, ¿verdad? Yo me amo, yo me quiero a mí mismo, entonces voy a confiar en mí mismo. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Que también tú mismo, tu propio yo, tú mismo te vas a fallar. También lo dice la palabra de Dios. Como lo dice de muchas maneras, pero uno de los pasajes que cito yo más o menos frecuentemente para siempre, vamos a decir, citar bíblicamente esa realidad del hombre, es aquel versículo que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso, es perverso. Tú mismo te vas a fallar. Y es fácil reconocer esto. Me refiero a reconocerlo, de detectarlo, no de que la gente reconozca y diga así, ¿no? Porque esa parte es difícil. Muchos van a decir, no, pues claro que yo confío en mí, no. A mí si usted me pregunta, hermano Franco, ¿usted confía en usted mismo? Mi respuesta en automático es no, yo no confío en mí mismo. ¿Por qué? Porque estoy muy consciente de esa realidad. Ahora, no me malentiendan. Claro que todos, de alguna manera, necesitamos, en cierto grado, depositar nuestra confianza en familiares o en líderes espirituales, en nuestro pastor, en nuestro maestro o maestra, en algún, vamos a decir, un familiar, un pariente, un amigo. Pero al mismo tiempo debemos estar bien aterrizados, muy conscientes de que tarde o temprano nos pueden fallar, nos pueden desilusionar, decepcionar. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, obviamente que este tema lo vamos a enfocar de la manera correcta como debemos hacerlo. Y obviamente es de que caminando con confianza, se tiene que tratar de caminando con confianza con Dios. Porque Él es la excepción completamente a lo que les he mencionado. ¿Cuál excepción? Él es el que realmente jamás te va a fallar. Porque Él es fiel y verdadero. Y aunque algunos han expresado que no es correcto decir de que Dios es digno de esto, Dios es digno del otro, yo creo que están equivocados. Yo creo que se puede decir esa frase porque dicen, no, es que es ofensa mencionar, es que Dios es digno de esto. Pues dicen, claro que Dios es digno, no necesitan ni mencionarlo. Pero yo me baso, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el que claramente se busca quién es digno de que abra el libro y los sellos. Y se dice de manera categórica que el Cordero es digno. Y el Cordero es Cristo y Cristo es Dios. Entonces sí se vale decir eso. Bíblicamente hablando sí se vale. De que Dios es digno. Ahora, dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de personajes y sus vidas y sus testimonios y sus ejemplos, buenos y malos, los dos, que están escritos para nuestro ejemplo. Eso dice la palabra de Dios.
En pocas palabras, Dios permitió que en el registro de su palabra, en la cual vienen registros de personas, de historias, de eventos, de situaciones, con todos los matices, buenos y malos, pero a fin de cuentas, fidedignos. O sea que no son inventos ni cuentos, sino que así como dice la Biblia que sucedieron las cosas, y lo que hicieron, y lo que pensaron, y cómo actuaron, así lo registra la palabra de Dios y son para nuestro ejemplo. ¿Y qué significa eso? Que debemos de aprender de todo eso. ¿Sí? Y vamos a poder encontrar ahí que el mismo Señor Jesucristo dice, bueno, ¿y quién me va a traicionar? El que mete conmigo, ¿verdad?, la mano en el plato, el que come conmigo el pan en la misma mesa, el allegado, el que está dentro de mi círculo, en la intimidad de la amistad, del diario vivir. ¿Sí? El Señor nos prepara y nos dice claramente que así son las cosas. Bueno, todo esto a manera de introducción, de que a fin de cuentas, de quien podemos fiarnos o confiarnos completamente y definitivamente es Dios. Dios, hermanos. Dios que nunca nos va a fallar. Ahora, también quiero decir como parte de la introducción que debemos también estar bien conscientes y ser maduros en la manera de pensar, sobre todo para dejar las cosas muy claras. Hay gente, inclusive tal vez hasta cristianos, que se puede llegar a decepcionar de Dios, inclusive echarle la culpa de algo o reclamarle, y que se atrevan a decir, Dios sí falla, y Dios me falló, y me falló aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Bueno, hay que aclarar que obviamente Dios no se rige bajo nuestro criterio. Y a lo mejor alguien va a decir, hermano, pues ahí está la trampa, ¿va? Usted dice que podemos confiar completamente en Dios y que Dios no falla, pero según el concepto de Dios, el criterio de Dios, según los parámetros de Dios, hermanos y hermanas y amigos, pues precisamente buscando en la palabra, leyendo la palabra y estudiando la palabra, en muchos temas, vamos a decir, teológicos, todos nos van a llevar a que Dios es completamente perfecto, santo, sin error, sin defecto, omnisapiente, omnipotente, omnipresente, santo, inmutable, justo. Entonces, lo que debemos decir es que de manera segura es de que si tú piensas o crees que Dios te falló, es de que estás equivocado. ¿Por qué? Porque debe de ser así. Punto. Así debe ser. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Dios no miente. Dios no traiciona. Esa es la realidad de la verdad. En pocas palabras, tal vez pasemos por una situación dolorosa, traumatizante, difícil, pero que no nos arrastre a cometer el error de culpar a Dios o inclusive atribuirle cosas que no. Eso se aprende muy bien en el libro de Job. Y es muy interesante ese libro, pero es un ejemplo, vamos a decir, muy claro y vamos a decirlo así, también inclusive extremista en cuanto a las circunstancias que puede vivir una persona tan adversas, tan dolorosas, tan traumáticas, pero aún así de que se conserve la integridad y no se le atribuya a Dios despropósito alguno. Y bueno, hermanos, ya estos minutos, 14, 15 minutos de introducción a toda la serie del tema de Caminando con Confianza. Vamos a empezar nuestra lección de hoy, que es con el tema
la base de la confianza. Vamos a estar revisando aquí la vida de Abraham, ahí en el libro de Génesis. La historia de Abraham empieza en el capítulo 11 y el estudio vamos a empezarlo nosotros analizando los primeros versículos del capítulo 12, no en sí del 11, donde empieza ya a mencionarse la ascendencia de Abraham, ¿verdad? Que su padre es Taré y todo eso. Entonces, realmente es en el capítulo 12. Y vamos a leer lo siguiente, hermanos. Vamos a empezar ahí con los primeros versículos. Ya saben, si no tienen Biblia, nada más entonces escuchen, porque yo leo directamente la porción bíblica que viene aquí en la misma revista. Y dice así la palabra de Dios. Génesis 12, del 1 al 3, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se comenta, y lo menciona también el autor, que estos podrían ser muy potencialmente, estos 3 versículos podrían ser unos de los más importantes que se encuentran en la palabra de Dios. O sea, son versículos claves que cuando ya conoce uno la Biblia y la historia de la salvación, la historia de la redención, obviamente vamos a ubicar a Abraham como un personaje clave. Y obviamente el llamamiento que él tuvo de parte directa de Dios. Siempre debemos de recordar que quien se lleva toda la honra y la gloria siempre es Dios. Pero Dios nos muestra cómo Él es glorificado a través de sus siervos, a través de las personas que Él escoge, que Él llama. Y nos muestra todo esto, y qué bueno que queda en su palabra todos estos ejemplos tan preciosos, tan poderosos, tan alentadores. Y vamos analizándolo esto, hermanos. Y podríamos sacar de estos 3 versículos muchas cosas, hermanos, inclusive hasta temas escatológicos. Y también inclusive de entender la situación actual en torno o alrededor del pueblo de Israel. Todo lo que vienen siendo noticias actuales, política exterior de los países hacia Israel, y inclusive cómo se dirige la historia girando alrededor de, ¿sí? Pero no es el enfoque de este tema. Pero les digo, son tan ricos estos versículos y traen tanta información que podemos ver aquí el tema de la confianza, pero también se pueden sacar otros temas, ¿verdad? Muchos más. Vamos a aclarar esto. Se ve en el capítulo 11 que está Taré con sus hijos en Ur de los Caldeos. Y se dice en el capítulo 11 que toma Taré, en este caso a su hijo Abraham, junto con la esposa de él, de Abraham, que es Sarai, o Sarai, algunos dicen que no se pronuncia con acento, y toman también a Lot, cuyo papá era Harán, también hijo de Taré, pero que murió. O sea, Taré tuvo a Abraham
a Nacor y a Harán como hijos, y el hijo de Harán era Lot, y Harán murió, y por lo tanto pues Lot quedó huérfano, y por lo tanto lo adoptan, lo acobijan estando ahí con ellos. Y por ejemplo, el autor dice que no se sabe qué fue lo que movió a Taré para sacar a su familia de ahí para llevársela a Canaán. Pero yo sé que usted va en su mente a recordar esto. Todos tenemos la asociación de que realmente el que recibe el llamado de sal de tu tierra y de tu parentela es a Abraham. Entonces, ahí puede haber discusión. De hecho, la hay, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que no sabemos qué fue lo que movió a Taré para que sintiera que tenía que salirse de los caldeos y para irse a Canaán, pero el que realmente recibe expresamente. Miren, hermanos, analizando, viéndose capítulo 11, pero analizando, como siempre les he dicho, las palabras como están aquí en la Biblia detenidamente y viendo inclusive los enunciados correctamente con sus separaciones de puntos y comas, y los tiempos de los verbos y todo eso, pues si lo lee uno bien detenidamente empieza a recibir una información. Aquí este pasaje se sitúa cuando Abraham está en Harán, porque alcanzaron a salir de Ur de los Caldeos con miras de irse a Canaán, pero llegaron solamente hasta Harán. Y ahí en Harán muere Taré, ya viejo, creo que de 205 años o algo así. No quiero equivocarme, pero ya muere viejo de varios días Taré en Harán. Y ahí es donde inicia esta narración realmente. Pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, aquí no es la primera vez que le habla Jehová a Abraham. Aquí ya dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Ya está hablando de tiempo pasado. Es como cuando uno dice, yo ya te había dicho eso. Cuando tú dices, yo ya te había dicho eso, estás diciendo que ya habías dicho algo antes, tiempo atrás. Pues aquí es lo mismo. Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué me dice a mí el análisis cuidadoso de las palabras que dice aquí? Pues bueno, humildemente les voy a decir esto a su servidor. A mí me parece que realmente aquí se nos da realmente la respuesta de qué es lo que pasa en el capítulo 11. Sí, el papá de Abraham, que es Taré, por ser el patriarca, el mayor varón de la familia, pues es el que se siente responsable de decir, ok, levanto la familia y todo el rollo. Pero aquí dice claramente la escritura que al que se le había hablado era Abraham. Entonces, sin conjeturar mucho, hermanos, sin fantasear mucho o imaginarse mucho, o sea, basándonos en la escritura y siendo un hecho esto, dice, es que aquí ya le había hablado Dios a Abraham. ¿Y qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra. ¿Cuál era la tierra de Abraham? ¿Harán? ¿Dónde está ahorita? No, si está hablando aquí de que antes ya le había dicho algo, pues se lo tuvo que haber dicho en Ur de los Caldeos. ¿Sí? ¿Y cómo lo sé? Pues porque obviamente el punto geográfico anterior a Harán era en Ur de los Caldeos. Ahora, otra cosa más, otro dato más. Vete de tu tierra, o sea, de este lugar geográfico y de tu parentela. ¿Dónde está la parentela de Abraham antes? Pues estaban en Ur de los Caldeos, inclusive ahí murió el hermano Harán. ¿Sí? Y tuvo un hijo llamado Lot, que también estaba ahí mismo en Ur de los Caldeos. Y de la casa de tu padre, ¿dónde estaba la casa de su padre?
Ahora, muchos van a decir, no, hermano, pero cuando dice la casa se refiere a la familia. Pues yo creo que aquí se refiere literalmente a donde habitaba físicamente el papá, porque si se refiriera a la familia, ya lo hizo. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ya había dicho de que se fuera de los parientes. Entonces no está repitiendo aquí, sino que está diciendo, y de la casa de tu padre. Entonces, definitivamente, se dio este llamado de Dios a Abraham en Ur de los Caldeos. Y probablemente, aquí sí vamos a decir, voy a usar la flexibilidad de interpretación. Lo más seguro es que Abraham en Josué se nos dice la parte geográfica de Ur de los Caldeos. Es una ciudad, era una ciudad considerable, próspera, del otro lado del Éufrates, y lo que es la actual ahora Irak. Y ese es donde se ubica lo que vendría siendo Ur de los Caldeos. Entonces, ya al decírsele a Abraham, salte de ahí, lo ubica Josué. Y Josué inclusive da otro dato muy interesante, donde sirven a dioses ajenos. No solamente ya nos da datos geográficos, sino inclusive de trasfondo religioso. Es necesario mencionar todo esto porque muchas veces, y lo he mencionado en otras clases y ahora lo vuelvo a repetir porque es pertinente, definitivamente, miren, Abraham tiene el título de ser el padre de la fe. El padre de la fe. Y también es el padre de Israel. ¿Sí? A través de su descendencia termina siendo, a fin de cuentas, el antepasado de Israel o de Jacob, de todo lo que es el pueblo de Israel. Por eso en el Nuevo Testamento dicen frases como la que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, a eso se están refiriendo. Pero también nosotros como cristianos podemos decir, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, porque dice la Biblia que somos hijos de Abraham, pero conforme a la fe, o por parte de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque se nos aclara. Abraham estaba en una ciudad de Mesopotamia donde se servía a dioses ajenos. Sin embargo, viene Jehová, el Dios verdadero, y se dirige a Abraham y le dice, salte de ahí, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí es donde entra precisamente o empieza a introducirse el tema de la confianza. Miren este dato interesante. La palabra confiar está compuesta de dos partes. De con, que significa estar junto con, y fiar, que viene de la raíz latina fides. Y esa raíz latina fides viene siendo la palabra raíz o madre para la palabra fe. Y eso ya nos empieza a dar más luz en qué significa realmente la palabra confianza o confiar. Es de sentirte seguro, es de sentirte con fe, confiado con. Entonces, confiar en Dios es de sentirte confiado, seguro, con fe en Dios. ¿Sí? Es interesante ver que la palabra fe realmente está muy amarrada, arraigada a la misma palabra que también es confiar. ¿Sí? Se podría decir que prácticamente es basándonos en la etimología y en las raíces. La palabra griega para confianza
también habla de persuasión. Pablo habla también de este término, estando, dice, persuadidos, o sea, completamente convencidos, seguros, completamente confiados. Entonces todos esos términos realmente se unen, ¿verdad? En los significados originales. Muchas veces ignoramos esto, hermanos, y llegamos a ver palabras de que no, no es lo mismo aquello o el otro, pero la verdad es que cuando ya uno estudia un poquito más acerca de, bueno, ¿y esta palabra de dónde viene? ¿Cómo está conformada? Y empieza a ver uno que hay realmente conceptos muy unidos. Y en el hebreo se ve mucho eso. En el hebreo, cuando se estudia hebreo, se estudia mucho acerca de las palabras raíz. ¿Por qué? Porque muchas palabras vienen de una raíz común y son ligeras variaciones, pero que tienen la misma raíz y simplemente te da más luz en cuanto realmente era el significado original de cada una de esas palabras, aunque sean variaciones, pero a fin de cuentas viendo la misma raíz. Por eso si ustedes ven un diccionario, por decirlo así, el diccionario Strong, te van a decir, esta palabra es esto, y luego te va a decir, de la raíz fulana de tal. Entonces la palabra original significa esto, pero mira, también viene esta raíz y tú te puedes ir a ver muchas veces para adquirir más luz y más entendimiento de un pasaje. Dices, bueno, me voy a ir a la raíz que dice aquí que es de esta palabra y luego viene, significa esto. Entonces bien significa esto porque realmente su raíz es de esto y a fin de cuentas, o sea, corroboras, confirmas y afianzas más el conocimiento del concepto de esas palabras. Y por eso lo estoy mencionando. Porque aquí empezamos a amarrar de que confianza es andar con fe, completamente seguros, completamente persuadidos. Y como dice la palabra, es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. O sea, no hay duda, no hay lugar a la duda. Estás plenamente seguro, convencido. Tienes la certeza de lo que se espera. Tienes la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí esto? Bueno, cuando se habla de precisamente del famoso pasaje de la descripción de la fe, que es Hebreos 11:1, es como la base de todo el capítulo 11 de Hebreos, que va a hablar precisamente de quién. A ese capítulo se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. El Salón de la Fama de la Fe, donde vienen citados los personajes que destacaron por su fe. Hebreos 11, ¿sí? Y lógicamente, pues, Abraham es el padre de la fe. Y avanzando, hermanos, porque ya caí en la tentación de detenerme en demasiado análisis en cada palabra. Pero todo está interconectado. Abraham se le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? De la casa de tu padre. ¿Hacia dónde? A la tierra que yo te mostraré. En esa frase de que a la tierra que yo te mostraré, pues Dios ahí todavía no está revelando de manera, vamos a decirlo así, clara, concisa o nítida de a dónde voy, a dónde te voy a llevar, a cómo se llama el lugar a donde vas a ir. ¿Por qué menciono esto? Porque en nuestra naturaleza humana nosotros tendemos a no querer vivir con incertidumbres. Por eso el tema de la confianza está contrapunteado contra lo que viene siendo la inseguridad o la incertidumbre. Por naturaleza nosotros queremos saber siempre los detalles. No. A mí dime dónde, cuándo, cómo, a qué horas, o sea, todos los detalles. Dios no le da todos los detalles a Abraham en esos momentos. Ahí cuando vemos ese llamado que cita aquí y que se tuvo que haber dado en el capítulo 11. Entonces, ¿qué implicó por parte de Abraham? Confianza.
No me ha dicho a dónde todavía, nada más me dice que Él me va a mostrar, pero no me dijo a dónde voy. No me ha dado la certeza todavía, pero me refiero a certeza del nombre exacto a dónde voy. Pero Abraham obedece. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, a la tierra que yo te mostraré y haré a ti. Y luego vienen, junto con estas instrucciones, vienen promesas. O sea, Dios cubre muchos ángulos en sus llamamientos, hermanos. Dios te anima. ¿Cómo te anima? Te promete. ¿Qué promete? Bueno, en cada caso promete algo, pero en este caso aquí dice, o sea, le dice, tú haz esto. Le dice a Abraham, tú haz esto, todo esto que te estoy listando. Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Cuando todos sabemos perfectamente que Abraham, y ahorita lo vamos a estar cubriendo, era de 75 años y su esposa estéril, ya sabemos la historia, hermanos. Anciano y la esposa estéril y también obviamente anciana. Y la promesa de Dios que dice, y haré de ti una nación grande. No le está diciendo con exactitud dónde lo va a llevar, nomás le dice a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y le está diciendo, y voy a hacer de ti una nación grande. Cosas que para Abraham era para que dijera, pues ¿de dónde saca esto Dios? ¿Cómo se le ocurre decirme esto? Ahora, no hay evidencia aquí, hermanos, que indique que Abraham haya titubeado, que haya estado dudoso, temeroso, indeciso. No hay tal evidencia, hermano. La evidencia apunta de que Abraham actúa, de que Abraham obedece. Y eso indica que Abraham confió en Dios. Dios dijo esto, eso es. Él me dijo, levántate esto porque te voy a mostrar dónde vas a ir. Dios me va a mostrar dónde voy. No me dijo, no así como nosotros buscamos de que, no, a mí dime a dónde vamos, ¿va? Dime a dónde no. Ni Abraham tampoco se puso en ese plan de decir, no me digas eso, Señor. Dime a dónde, ¿va? No se puso a debatir con el Creador, con el Señor. ¿Sí? Y luego tampoco, a ver, ¿cómo que vas a hacer una nación grande si yo ya estoy de 75 años y mi esposa está estéril? Tampoco se puso a discutir eso con Dios. Abraham escuchaba, hermanos, la voz de Dios, lo que Dios le ordenaba, lo que Dios le decía, lo que Dios le prometía, y no lo cuestionó. Le tuvo total y plena confianza. Igual le tuvo toda la fe a Dios. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. No tienes ahorita ni descendencia ni nada, pero tu nombre va a ser grande. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de llegar a explicar este versículo, que viene también citado en el Nuevo Testamento, ya sabemos de por qué en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de él y de su descendencia vino el Cristo, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no hay otro. Y toda la obra redentora, y siendo Dios mismo en la carne, el Mesías, da la vida por nosotros en la cruz, resucita y va al Padre al cielo y está preparando morada para nosotros. Entonces, todas estas bendiciones, claro que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de ti
de tus lomos, de tu descendencia, vino el Cristo, vino Jesús. Y yo creo que hay mucha gente que ignora esta parte en la que está un poquito antes. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hay gente que no entiende esta. Número uno, ignoran la palabra de Dios. Se llenan la boca de que dicen que conocen a Dios, pero los dioses de ellos tienen inclusive otros nombres. Y no vamos a caer en el error que han caído inclusive grandes dirigentes religiosos con la tontería de que todos son el mismo Dios pero con diferentes nombres. No, ese es un tema muy fascinante, el tema acerca del nombre de Dios, y Dios se identifica de manera clara en su palabra, ¿sí? Y no, su nombre no es Alá, ni Buda, ¿verdad? No es ninguno de esos nombres raros, ni Siva, ni toda la bola de nombres de los dioses falsos egipcios, ni de la India, ni de ningún otro país. O sea, Jehová, o más correctamente Yahweh, ¿sí? Y ya en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente porción, hermanos. Para no alargarnos mucho, les digo, podríamos hacerlo, pero ahorita estamos enfocados en la parte de la confianza y estamos analizando a Abraham, ¿sí? Y ya vimos que confianza, el término de confiar está muy amarrado a la fe. Es confiar completamente, estar seguro completamente, estar persuadido completamente, ¿verdad? Eso es confiar. Y ya también explicamos de que solamente es en Dios en quien podemos confiar de manera plena. No nos vamos a pelear con la idea de que puedas llegar a confiar en alguien y a lo mejor alguien puede decir, no, yo he confiado en tal persona y me ha respondido, sí. Tal vez hasta la mayoría del tiempo te va a quedar bien. Pero advertimos que conforme al tema bíblico y realista, es de que en algún momento te van a fallar. Y Dios te lo advierte para que no sufras tanto y no te decepciones tanto. De hecho, cité la parte en la que dice, maldito el varón que confía en el hombre, ¿verdad? O sea, Dios no espera que tú deposites tu fe, tu confianza, tu completa persuasión y convicción en los hombres como si fuera con Él. O sea, Él quiere para Él eso, no para que se lo tengas a los hombres, sino que lo tengas con Él. Génesis 12, 4 al 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Con obediencia. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, lo que les mencionaba, hermanos. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. La confianza, hermanos, se tiene que evidenciar. Tiene que ser traducida en hechos. Eso es lo que nos está enseñando aquí esta porción bíblica. Miren, voy a repetirlo para que vean cómo está lleno esto aquí. Porque el otro ya lo vimos, ¿verdad? Ya les dije, Abraham toma a Lot, también toma a su mujer, ¿verdad? Es de 75 años, eso ya lo cubrimos. Para que no se asusten, o sea, en la narración pasada o en la explicación pasada abarqué ya gran parte también de lo que vamos a ver aquí. Y aquí ya nos podemos ir más rápido. Tuvo que haber pasado algún tiempo considerable, el tiempo que duraron con Taré en Harán, donde murió Taré, y ahí se quedó, porque adquirieron bienes y adquirieron personas, siervos, ¿sí? Entonces, eso no pasa de la noche a la mañana, tuvieron que haber pasado un tiempo ahí en Harán. Pero, Dios le confirma el llamamiento a Abraham
se lo confirma. Y Abraham aterriza, cumple, obedece lo que se le dice. Y eso lo vemos de manera categórica que dice aquí. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Ese conjunto de palabras. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos y hermanas y amigos, ¿cuántas historias no hemos escuchado, tal vez hasta de nosotros mismos o de algún familiar o amigo, conocido, compañero de trabajo, que te dicen, no, pues es que yo fui a algo, pero terminé haciendo esto, o terminé llegando a tal lugar, o terminé quedándome en tal lugar? O sea que a fin de cuentas ni terminaron haciendo, ni llegando, ni estando, ni haciendo lo que era el plan original. O sea que en el Inter les pasaron cosas y se desviaron del plan original. Pero aquí llama mucho la atención de que dice, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, Abraham no se dejó mover, distraer ni desviar de lo que le pidió Dios. Vete a tierra de Canaán. Salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Esa frase tan cortita indica mucho. Hechos, evidencias, cosas tangibles. La confianza de Abraham en Dios, la fe de Abraham en Dios, se tradujo en obediencia tangible, en algo visible, cumplió lo que Dios le pidió. ¿Sí? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Claro que en estos momentos la tierra estaba habitada. ¿Sí? Y ese es también un tema muy fascinante porque muchas veces pues llega a haber malas interpretaciones, sobre todo de gente que no conoce bien la Biblia o que apenas está empezando la Biblia o que son, vamos a decir, de alguna denominación o grupo religioso que creen que pues saben de la Biblia y empiezan hasta a cuestionar a Dios de que, oye, pero no, qué mala onda de Dios, ¿verdad? De que pues prácticamente despojó a gente de sus casas, de sus hogares para que metiera a Israel ahí en la tierra. Y empiezan a cuestionar inclusive el carácter y la justicia y la santidad de Dios, lo cual obviamente es incorrecto e indebido. Cuando estudia uno ese tema, uno se da cuenta de perfectamente por qué Dios decidió quitar a esa gente de ahí e implantar ahí a su pueblo Israel. Eso es un tema muy fascinante y está muy claro en la palabra de Dios, muy claro. Y no entra lugar no hay nada de lugar a decir Dios fue injusto, se vio mal, lo hizo por fuerzas o no, nada de eso. Nada de eso. Entonces, Abraham recibe esto, él es obediente, él va confiando. Y digo va confiando, lo dije a propósito en término, ¿cómo se dice? En gerundio, ¿va? Porque era algo continuo, hermanos. ¿Por qué continuo? Porque, hermanos, tomándolo como ejemplo para nuestra vida, y como dice el tema, la base de la confianza es de que las cosas no pasan así, no, la mayoría de las cosas no pasan así rápido, de un momento al otro. Pueden tomar algunas cosas horas, días, semanas, meses, años. Y vamos a ver que en la vida de Abraham, en muchas de las cosas, para que se cumplieran, pasaron años. Y eso requirió, por parte de Abraham, el de estar continuamente, día a día, a diario y a diario,
de manera continua, estar confiando en Dios. Confiando, constantemente confiando, creyéndole, teniéndole fe, día a día a día. Es necesario, pues, hermanos y hermanas y amigos, es necesario que nosotros aprendamos de esto, del ejemplo de Abraham, de que creer, número uno, creer lo que Dios dice, creer en sus promesas. Dios no es mentiroso, Dios no falla, Dios es fiel. Y vuelvo a repetirlo, digno de toda nuestra confianza, hermanos. Y debemos de aprender también, hermanos, que algunas o muchas de sus promesas van a tardar un tiempo en cumplirse, pero no es porque Dios batalle en cumplirlas, o sea, que se le haga difícil, o que tenga doble pensamiento. No, hermanos, es que así pone Dios las cosas, son sus tiempos, son sus momentos, son sus decretos, son sus determinaciones. Él pone las reglas, no nosotros, hermanos. Y Abraham entendió eso. Abraham entendió eso. Y en el Inter, inclusive por paso de muchos años, creyó y obedeció. Creyó y obedeció. Confió, confió y confió cada día en lo que el Señor le había dicho y que le había prometido. Y no disminuyó eso. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Bueno, ahora en Génesis 12, del 7 al 8, los últimos 2 versículos para la lección de ahora, dice así: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿De qué habla esto, hermanos? Miren, el hablar de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, hay temas muy fascinantes. A mí, Dios me concedió una vez el privilegio de hablar del análisis de la vida de Jacob o de Israel. Y mencionaba en ese tema, en esa predicación o conferencia, hermanos, de que notaba uno en el lenguaje bíblico, volviendo al tema de analizar las palabras bíblicas, de que se ve de que las personas, en este caso, por decirlo así, Israel, refiriéndose, hablándose de Dios, pero como el Dios de sus padres, ¿va? De Abraham, pero todavía se veía que no lo tomaba como suyo. Y ya hay un momento en que se ve la conversión, que se ve el cambio y se ve que Jacob o Israel ya ve a Dios como su Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque aquí también vamos a ver esto. O sea, Abraham lleva un peregrinaje diario y de muchos años para muchas de las promesas que Dios le hizo. Pero aquí Abraham ya de entrada ya llega a la tierra. Y ahí, cuando llega Abraham a la tierra, y aquí el autor menciona algo que a mí me llama la atención y es correcto. Dios aquí se le aparece a Abraham. Dios aquí se le aparece, ya no de que le haya hablado, sino que aquí se le aparece. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Dios observó que Abraham le obedeció. Dios observó que Abraham confió en él en todo el transcurso. No nada más al principio y luego se desbalagó y luego como que de repente recuperó. No, confió en él todo el tiempo. Tuvo confianza en él todo el tiempo. Tuvo fe en él todo el tiempo. Y Dios se le aparece. ¿Qué significa esto, hermanos? Que
Dios se agrada y se manifiesta cuando ve que sus hijos tienen confianza en Él, que le creen, que le tienen fe. Y muchas veces nosotros, hermanos, incluyéndome su servidor, vamos a hablarlo así de manera sincera. Hermanos, muchas veces, ya sea por medio de una predicación o por una enseñanza como de estas, o también como producto de tus estudios personales de la palabra de Dios en tu casa, llegas a sentir que Dios te está hablando y que te está pidiendo algo, pero uno ajusta el hacer esas cosas que Dios le pidió a uno lo ajusta de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestros temores, a nuestras condiciones, y terminamos obedeciendo a Dios a medias, hermanos, de manera incompleta, o simplemente no de la manera en que Dios estaba demandando y esperando de nosotros. Pero eso sí, lo hacemos a fin de cuentas a nuestra manera, hermanos, a medias, medio obedeciéndole a Dios, pero queremos ver que Él se manifieste, ¿verdad? Queremos, en pocas palabras, el premio, el resultado de que, pues ya, no. Aquí lo que nos enseña aquí esta porción bíblica es de que Dios sí se le apareció ya a Abraham, pero cuando Abraham cumplió de manera cabal y fiel y obediente lo que Dios le había encargado. Entonces ya Dios se manifestó, se apareció a Abraham. ¿Y qué hace Dios? Le confirma de manera reiterada lo que ya le había dicho, pero ya de una manera más clara. Ok, ya me obedeciste, ya estás aquí. Y le dice Dios, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, aquí donde estás, esto va a ser de tu descendencia. ¿Y qué es tu descendencia? Tus hijos. Y los hijos de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y volvemos a mencionarlo. Abraham anciano y su mujer estéril y sin tener chamaco, ni hijo ni hija. Y Dios volviéndole a repetir esto. Claro que se requiere fe, claro que se requiere confianza para no titubear, ni respingar, ni reclamarle a Dios, simplemente calladitos, escuchando y creyéndole a Dios. ¿Cómo sabemos que Abraham le cree a Dios? Pues mira, ya demostró que sí le cree a Dios porque Dios le dijo, haz esto y lo hizo. Evidencia de la fe, evidencia de la confianza en Dios. Y aparte, aquí dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, marcó el momento, marcó el lugar, hizo testimonio. Por eso muchas veces a las cosas se les llamaba testimonio, que las piedras del testimonio, que esto el testimonio. Algo que les trajera a ellos, que fuera testigo de lo que había pasado ahí. ¿Y qué hizo Abraham? Levanta altar a Jehová. ¿Por qué? Porque quien le había aparecido. Porque aquí Dios se me apareció, aquí Dios me habló, aquí Dios me prometió. Aquí está este altar como testigo. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, que nos metemos a la historia de Betel, pues significa casa de Dios, ¿verdad? Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. O sea que lo estuvo llamando, lo estuvo adorando, lo estuvo alabando. Una relación personal con Dios. Alabando, invocando a Dios, el cual le había hecho promesas que en ese momento todavía no las cumplía,
como la promesa de pues, la descendencia, pues volvemos a lo mismo, todavía no la tenemos. Pero eso no detuvo a Abraham de creerle a Dios y darlo por hecho de que si Dios dijo que va a ser así, así va a ser. Y por lo tanto, aunque todavía no lo veo materializado, todavía no lo veo cumplido, pero si Dios lo dijo y lo prometió, lo va a cumplir. Por lo tanto, sea su nombre alabado y glorificado. Y la verdad es que tenemos mucho que aprender de este ejemplo de Abraham. Por eso dice el tema principal, hermanos, caminando con confianza. Caminando con confianza. O sea, las cosas van a tomar su tiempo. Nuestra vida misma va a transcurrir un tiempo. Una situación, una crisis, algo que estamos esperando y anhelando mucho. Por dar ejemplos, una carrera, el hacerse de una casa, o el de cumplir con cierto ministerio, el de acabar con cierta obra en el Señor. Todo eso requiere que un caminar con confianza en Dios. Caminando con confianza, hermanos. ¿Y cuál es la base de nuestra confianza? Dios y sus atributos, hermanos. Dios es verdadero, es el único y verdadero Dios. Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no miente, Dios cumple. Por eso uno de sus nombres es fiel y verdadero. Hermanos y hermanas, espero que esta clase sea de bendición para sus vidas, también para la mía, y que atesoremos la palabra de Dios para poder andar cada día caminando con confianza. Dios les bendiga, hermanos.